canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero hoy especialmente llévame a practicar esta palabra hermosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Espíritu de Dios, gracias, Señor, por tu dirección, por tu sabiduría. Quiero pedirte, amado Rey, que seas tú tomando el control de mi vida, de mis emociones, de mi alma, y que especialmente tú pongas esta palabra en mi boca, Dios. Coloca temor y temblor, Señor, para llevarla, y que, Padre precioso, sea de alimento a tu pueblo, que nos edifique, nos exhorte y nos permita, Dios de los cielos, cada día intentar conformarnos a tu estatura, a la estatura del varón perfecto. Te alabamos, mi Rey, y estamos seguros que tú vas a seguir equipando a tu iglesia para el propósito con el que has traído y nos has traído a esta tierra nueva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo acá a una iglesia que es la iglesia de Corinto. Y esta carta de Corinto, como tal, estas cartas han dado mucho, como todas las cartas del apóstol Pablo, han dado muchos elementos, especialmente para la doctrina de la iglesia. Sin embargo, y como siempre lo procuramos en nuestra iglesia, queremos ir un poco al contexto, porque aquello que a veces está fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto han sido muchas veces usadas como pretexto para justificar sencillamente posiciones de hombre y no realmente doctrina. Y como lo hemos hablado, la doctrina no se hace de un pasaje, sino de toda la Biblia completa. Quiero, antes de entrar en profundidad, devolverme un poco en resumen de qué venimos hablando. Pasamos este avivamiento, esta visitación del Espíritu Santo, y hemos venido entonces equipándonos ahora que tenemos su presencia de algo especial que Dios quiere, estoy seguro, para su iglesia. Y aquí hemos pasado vamos pasando por dos cosas principalmente, y vamos a entrar a una tercera. La primera de ellas es que pasamos acerca del don del Espíritu Santo, que es diferente a los dones del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del don del Espíritu Santo, entonces hablamos de lo que el apóstol Juan en el capítulo 16, versículo 33 nos recordaba. Dice: pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo de su error. ¿Sí? Nosotros estábamos en el mundo y fuimos convencidos de ese error. ¿Sí? ¿De cuál error y de qué venía a convencer el Espíritu Santo? Dice: en cuanto al pecado, a la justicia y ¿a qué? Y al juicio. Es decir, muchos fuimos evangelizados. Recuerdo mucho que la iglesia en algún momento usó, hay algunas denominaciones que aún lo usan, unos principios en una cartillita que se llamaban las 4 leyes espirituales. Entonces nos la daban y uno con eso iba y evangelizaba. Uno iba a los parques, uno iba a algún lado, o la tenía en su escritorio, y al primero que de pronto venía a llorar al escritorio, ¡pum!, le sacaba las 4 leyes, ¿cierto? Y le decía: mira, tú estás apartado de Dios, pero Dios te ama, ¿ya? Y yo quiero presentarte hoy a alguien que te va a traer no solución inicial a esos problemas, pero sí salvación, ¿ya? Y en ese método como tal, predicábamos básicamente lo que el apóstol Juan estaba exponiendo aquí. Estaba diciendo que el Espíritu Santo convencería a aquel al que se le predique en cuanto al pecado. Estábamos separados de Dios por el pecado, y al convencernos de que necesitábamos de Jesucristo, le recibimos para dejarnos y apartarnos del pecado, ¿sí?
Y es el Espíritu Santo entonces el que convence de ese pecado. También convence en cuanto a la justicia. Dice Juan, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Es decir, que aquel que fue entregado y crucificado iba a ser crucificado para justicia, para salvación. Entonces las leyes decían que tú estabas separado de Dios, ¿sí?, por el pecado, y que ahora que lo reconoces en tu corazón te vuelves a Él porque Él te ama y Él hace justicia por ti al hacer el sacrificio en la cruz, ¿sí? Pero finalmente dice entonces, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora que ya sabes que Jesús te justificó en la cruz, entonces sabes que tienes salvación para el juicio final. Y que cuando ese juicio venga por haber creído en Jesús, entonces serás salvo. Eso es recibir el don del Espíritu Santo para convicción de un nuevo creyente. Y eso ya lo vimos. ¿Listo? Pasamos a ir rápidamente. Usted, si tiene más dudas, va a la prédica y estudia ese capítulo. El segundo que recibimos en equipamiento es el fruto del Espíritu. Y es que cuando ya reconocíamos que necesitábamos de Dios, entonces, dice Pablo en Gálatas, que cuando vivimos por el Espíritu, entonces andemos, caminemos guiados, ¿por quién? Por el Espíritu. A través de la palabra de Dios, a través de los principios, a través de lo que Él está ministrando a nuestras vidas. Y dice Pablo en Gálatas que la vida en el Espíritu produce un fruto, y que ese fruto entonces es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y que no hay ley que condene estas cosas. Entonces, si tú ya recibiste el don para salvación, ahora vas a empezar a vivir, y esto tiene que ver con tu carácter, con que cuando empieces a crecer y a llenarte del Espíritu Santo, empiezas a reflejar ese fruto. Y como fruto, ya sabemos que lo cultivamos y lo predicamos. Y no solo predicamos, lo vivimos y andamos guiados por Él. ¿Listo? Esos dos elementos son vitales para poder pasar al tercero que nos atañe precisamente en esta parte. El tercer elemento entonces es que si tú ya has recibido el don, estás viviendo el fruto por el fruto del Espíritu, estás viviendo una vida en el Espíritu, entonces vas a recibir dones espirituales, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 1. Va a empezar a explicarle algo que está pasando en Corinto. ¿Cuál es el problema de Corinto? De hecho, muchos teólogos, muchos estudiosos han a veces determinado que la iglesia, que la carta de Corinto es una carta muy local por la especificación de lo que sucedía alrededor de Corinto, ¿sí? Y por eso te hablé un poco del contexto al principio, porque leer la carta de Corinto sin contexto puede volverse un pretexto, ¿sí? O religioso o de erudición teológica, ¿sí? O de herejía. Porque lamentablemente frente a los dones del Espíritu nos movemos en los dos extremos. En la erudición que quiere tener el control de lo que solo el Espíritu puede hacer, o en la herejía de exacerbar en la emoción lo que el Espíritu está entregando a su iglesia. Al punto de que en muchas cadenas de estudio, ¿ya?, algunos consideran que ya no están y otros consideran que sí están. Yo creo, por lo que la palabra nos deja ver, y por lo que hemos experimentado, que están y que cesarán en el momento adecuado, según la palabra, cuando esté el Señor listo para que nosotros partamos. Él tiene el día y la hora. Sin embargo, entonces, cuando voy al contexto de esto, no puedo dejar de mirar qué pasaba en Corinto, ¿sí? Y Corinto era una cultura muy fuerte en idolatría, ¿sí?, en inmoralidad sexual, ¿ya? De hecho, una de las cosas que yo no puedo obviar para entender por qué Pablo en Corinto exhorta que la mujer no se hable y no hable en el templo, es porque alrededor de la iglesia de Corinto había idolatría a diosas, como Afrodita, como Aserá, y eran diosas incluso que tenían sacerdotisas. Y esa es una de las razones de contexto por la que Pablo exhorta y dice a la mujer, en Corinto, ustedes no pueden hablar acá. ¿Por qué? Porque las mujeres, ¿sí?, ejercían en el nivel de cultura un desorden. Y Pablo estaba exhortando a la iglesia a un orden, ¿ya? Y es por eso que ese contexto no se puede apartar. Pero no fue lo mismo
cuando instruyó en Éfeso y cuando instruyó en Filipo. ¿Por qué? Porque la situación local era diferente. Por eso estas cartas muchas veces algunos estudiosos las dejan como instrucción local y las otras cartas como instrucción global. Ahora, tú y yo sabemos que tenemos un canon bíblico, ¿ya?, que aplica hoy global, pero que no me puedo aportar de ese contexto. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Pablo iba a exhortar sobre los dones espirituales alrededor de una cultura muy compleja. Te lo quiero explicar localmente. En Tierra Nueva tenemos algo que se llama una cultura. Y hemos creado, son formas que identificamos por cómo hemos construido en nuestra sociedad, en nuestra región, el culto y el cultivo de esa cultura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta iglesia, por ejemplo, tenemos un primer punto de la cultura que dice: en Tierra Nueva procuramos la armonía. ¿Sí? Es decir, no murmuramos. Entonces, cuando alguien lo para a usted y le dice, le está diciendo, no murmuramos. ¿Sí? Diga al que tiene al lado, no murmuramos. Procuramos la armonía. Hay otro también que me encanta, y vea, es que cuando le hacemos al del lado, ¿cierto? Y le decimos, vea, en Tierra Nueva no hacemos trampa, ni triple A, ¿no? No hacemos trampa, ¿sí? Eso es nuestra cultura. Pero llegó un momento de esa cultura. Hay otro muy bonito que dice, el que tiene al lado así, vea, por ejemplo, a mi esposa, ¿cómo dice este punto de la cultura? Gracias, perdóneme, que está brava conmigo. ¿Cómo? Perdonamos, no guardamos rencor. Aquí no guardan nada, ¿no? Perdonamos, no guardamos rencor. ¿Qué es esto? Son principios bíblicos colocados sistemáticamente para hacerse lo más práctico a usted y que entienda una cultura. Ahora, no los va a coger como los mandamientos, él va a poner vela ni nada de eso, ¿no? Son nuestra cultura. Pero llegó un momento donde mi pastor me dijo, tienes que orar porque tu cultura es diferente a la mía. ¿Cuándo entendió él eso? Una vez que vino y tuvimos una liberación y me dijo, uy, no, en Miami no hay de estos demonios, son solo de aquí. ¿Qué pasa? Que nosotros alrededor tenemos parte de esta cultura. Voy a ponerte un ejemplo muy claro y literal. La cultura del narcotráfico ha creado en nuestra región una cultura de facilismo. Por tanto, tú y yo tenemos que ir a la palabra de Dios y entender que por encima de esa cultura está el principio, ¿sí? Y que nosotros debemos entender que el que no trabaja, no come. Y que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y que todo tiene un tiempo. Porque si me quedo en esa cultura, yo me quedo esperando el negocio del milagro, ¿sí? Y el negocio que me hace rico en un minuto. Y yo tengo que tener claro cuál es esa cultura. Bueno, el apóstol Pablo se movía aquí en una cultura donde los dones espirituales habían sido usados de mala manera. ¿Por qué? Por todo lo que se movía alrededor. Idolatría, cultos sexuales, sensuales. Entonces el apóstol Pablo aquí con mucha firmeza tenía que darle orden a la iglesia para el buen uso de aquello que Dios ha dado, que son sus dones espirituales. ¿Cuántos acá saben qué don tienen? ¿O cuántos acá tienen un don y saben que tienen un don del Espíritu Santo? ¿Listo? Los que no, bienvenidos, están en el lugar que es y están en la serie correcta. Los que un día lo tuvieron y hoy, yo tuve un don. Bueno, y vamos a empezar a entender qué es esto, ¿sí? ¿Por qué Dios quiere equipar a su iglesia con los dones? ¿Y por qué nosotros tenemos que entender en contexto en qué cultura nos estamos moviendo? Porque la iglesia de Corinto es una belleza, pero era un despelote. Perdónenme la expresión, ¿sí? Cuando la leemos a veces decíamos, claro, por eso Pablo tuvo que ser tan firme con la iglesia, ¿ya? Ahora, fue firme en amor, fue firme para sacarlos, ¿ya? Y que pudieran entender esto que era el carisma. El don, ¿sí? En su original es llamado el carisma, traduce don. Algo que es un regalo, ese carisma es dado por Dios. Y la iglesia no puede negar ese carisma. Cuando una iglesia lo niega, se apaga. Porque es del Señor, es un regalo. Esa iglesia no avanza. Estamos totalmente claros que ese carisma se tiene que mover primero bajo autoridad y segundo bajo principios bíblicos. Porque todo lo que se mueve por fuera de ahí se puede volver un desorden.
Por eso, como aquí no murmuramos, creemos poderosamente y respetamos que hay una diferencia, ¿sí? Y hay una tolerancia en la distancia, ¿ya? Con quienes se mueven de una manera diferente, porque lo han entendido de una manera diferente. ¿Qué intentamos hacer acá? Entonces, tomar el contexto y traer esto en orden para que tú y yo podamos empezar a vivir lo que Dios nos va a equipar y a entender para qué está equipando esta iglesia y para dónde la está llevando, para poder entenderlo y no quedarnos bloqueados entre la ortodoxia y la herejía. Porque a veces los dos se parecen. Porque a veces los ortodoxos defendiendo el orden de sus prioridades del conocimiento, cuando el mismo Pablo exhorta, no es por conocimiento y por poder, es por su espíritu, dice el Señor. Pero en el otro lado lo volvimos herejía, cuando volvimos todo movimiento y todo don del espíritu un sensacionalismo y una emoción. Y nosotros tenemos que pararnos en el pleno centro para entender que una iglesia integral le da pie al carisma en el orden del Espíritu Santo. Yo te entiendo, el orden tuyo y mío a veces es distinto al del Espíritu Santo, pero es orden. Si ese orden está anclado a la palabra de Dios, tú y yo creo que vamos a ir aprendiendo y conociendo qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque ¿quién te puede quitar a ti la experiencia que tú estás viviendo? ¿Quién te puede quitar a ti que tú estás teniendo una llenura del Espíritu Santo especial en tu vida? Que tú te sientas en tu casa, coges tu Biblia, tomas tu café, no es pecado, ¿no? Porque sin café es imposible, bueno. Te sientas y le dices, Espíritu Santo, lléname y háblame. Y de pronto tú empiezas a ver cómo la palabra empieza a ser amplia en tu vida, a revelarte, empiezas a cambiar, a ser transformado. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo está allí abriéndote, convenciéndote. Porque hay cosas de las que yo no voy a poder jamás convencerte. Y esto es de lo que más amo en esta serie y en todo esto que hemos venido hablando del Espíritu Santo. Que yo ya voy a poder descansar de que tú creas que soy yo el que lo hace. Si tú no construyes esa relación, si tú no anhelas ese carisma, entonces no vas a poder entenderlo. Porque es una responsabilidad tuya. Es una responsabilidad tuya buscarla para sanar tu casa. Una iglesia integral no puede descartar el carisma del Espíritu en su libertad y sana manifestación. Coartaría el crecimiento y la edificación de su cuerpo. Es por eso que entiendo que Dios en esta temporada está equipándonos con su presencia y entregando dones espirituales. Entonces volvamos ahora sí, después de ampliar un poco el contexto, a 1 Corintios 12, me voy a saltar al versículo 7. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué Dios está equipándonos de su presencia con dones espirituales? Primero, para edificar y servir. Si los dones que Dios te está entregando no son para edificar y servir, yo te quiero pedir que tú vayas a intimidad y le preguntes a Dios si verdaderamente son dones de Dios o son tus capacidades. Porque si no son para edificar y servir al cuerpo de Cristo, no son dones de Dios. Pueden ser muy buenos talentos, ¿sí? Y yo conozco unos que son muy, muy buenos, pero tal vez no son dones, porque no los has puesto en funcionamiento. O tal vez están en proceso, ¿sí? Porque todo don, dice la palabra, y el apóstol Pablo aquí exhorta, dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Otras traducciones dicen una capacidad espiritual. Los discípulos fueron equipados para ir a ser capaces de hacer más. Esta semana alguien muy bonito me dijo, pastor, usted planeó eso, ¿cierto? Usted ya cuando llegó, usted dijo, yo quiero hacer una iglesia así de grande. Yo le digo, jala, mijo. Si yo pensé en un grupito de oración, yo llamé a mi pastor y le dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer un grupito de oración. Y recuerdo, nunca se me olvidan las palabras de mi hijo, tú no has entendido, ¿no? Te estás negando a lo que Dios ya te está llamando. O haces un grupo o haces una iglesia. Porque 10 personas ya son una iglesia. Pero creo que tienes confundido. Y sí, yo estaba confundido. ¿Por qué? Porque estaba roto. Porque no sabía qué era una iglesia realmente. Entonces Dios necesitaba ponerme y recordarme que aunque mi plan era bonito y era loable, sus planes siempre son más grandes. ¿Sí? Son más grandes. Pero lo que sí había en esa decisión
era que quería servir y edificar. Dios da dones especiales, capacidades especiales para edificar y para servir. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás. ¿De quién? De los demás. No son para ti. No son para ti. O sea, los dones y lo que Dios te da son para otros. Tú eres un administrador, como acá lo dice, de su gracia. Cuando tú tienes un don, un talento, es su gracia. No vayas a creer algún día que eres tú. Porque si yo te pudiera explicar esto, sería yo. Pero como no lo puedo explicar, tengo que decirte que es Él. Porque ¿quién más podría hacerlo? Si Él es el que guía lo que yo estoy edificando. Pongan al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Administrando qué? Fielmente. Diga, soy administrador de lo que Dios me da, de todo. Incluso de tus dones y talentos. De lo que Dios te está dando. Dice, fielmente. ¿Qué? La gracia de Dios en sus diversas formas. Mira el que tiene al lado. ¿Está bonito? Bueno, esa es la gracia de Dios. ¿Sí? Que lo embellece, que lo pone diferente. Porque sí, vea, yo los veo desde acá y yo digo, joder, sí, hay gordos, monos, flacos, grandes, chiquitos, blancos, amarillos, de todo. ¿Saben qué es eso? Me encanta cómo lo dicen otras traducciones, en otros manuscritos. Dice la Nueva Biblia de las Américas: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque Dios nos sirve de esto multiforme que tenemos. Dios necesita de ti, necesita de mí. Diga al que te ha dado, yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Porque su cuerpo, hace 8 días lo veíamos, somos un ligamento que se sostiene, ¿ya? Y esa gracia solo viene de Dios. No fueron asignados todos a una persona. Fueron asignados por gracias a cada uno. Y ¿sabes algo que me encanta de esto? Porque es que hay algunos que se creen Thanos. Y cuando se trata de dones creen que tienen todas las gemas del infinito. Tienen que estudiar filosofía, ¿o yo? O sea, creen que tienen todos los poderes, creen que lo saben todo. ¿Y sabes algo? El Espíritu Santo se encargó particularmente de entregar a cada cual según necesitaba. Porque es Él el que entrega, no yo. Las autoridades imponemos las manos, como la palabra lo dice, para hacerle caso al Espíritu Santo, pero no es el hombre el que derrama, es el Espíritu Santo el que entrega esos dones. Tú no necesitas de mí para ser entregados, pero cuando tú te sujetas a autoridad, en el principio de autoridad fluye el orden de Dios para entregar esos dones. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice: aviva el don que fue entregado bajo la imposición de manos. No porque la imposición de manos fuese milagrosa, porque el Espíritu Santo no necesita de mí. Necesita que tú estés dispuesto a recibirle, a ser llenado de Él y ser llenado de sus dones. ¿Para qué? Para edificar y para servir. Porque Dios necesita una iglesia equipada. Pero precisamente hablando de que a cada uno le dio cosas diferentes, el mismo Pablo exhorta en Romanos 12, versículo 3. Por esa misma gracia que Dios me dio, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe ¿qué? Tener. Los dones espirituales nunca fueron puestos para tener más estatus o jerarquía social, y menos para tener estatus y jerarquía en la iglesia. Los dones son puestos con autoridad para orden, no para desorden. Y como los dones son puestos no por estrato social, no por ocupación eclesiástica, no por posición, ¿sí? Pablo ratifica lo que el Espíritu Santo en Pentecostés iba a ratificar. Hace 8 días les di 2, hoy les voy a arreglar otra. Porque es que siempre hay más. Este tema nos da para estar predicando, yo creo que todo el año. Pero me encanta cómo lo que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés fue romper muchos paradigmas. Y uno de ellos fue que el derramamiento nunca fue sobre un estrato social. El derramamiento rompió las diferencias que habían entre unos y otros. Y fue derramado sin importar
cuánto dinero tenía en su cuenta o cuántas propiedades tenía. Y por eso entonces nosotros no podemos limitar que los dones del Espíritu lleguen a la iglesia pensando en que es un tema jerárquico, en que es un tema de posición. Por eso Pablo exhorta y dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Pero también dice tampoco uno más bajo. Porque me encanta esto por tradición y cultura, que muchos crecimos con padres que eran juiciosos. Y de pronto, yo no sé si ustedes los jóvenes de ahora dirán, ¿eso era así, pastor? Sí, así era en mi época, ya hace poquito. Pero yo recuerdo que uno caminaba y los padres le decían a uno, camine derecho, carajo, saque el pecho. Usted puede ir dormido, aburrido, o sea, uno ve a los chicos de ahora y uno dice, ¿cómo hacen? ¿Sí o no? ¿Ellos cómo caminan? Están dormidos todo el día. ¿Sí? A veces me queda la correa y mi hija me empieza a decir, papá, ¿qué unos pantalones? Y yo, ¿es toda la moda? Eso, ellos caen así. ¿Y si tienen sueño? ¿Sí? Yo recuerdo que él me decía, camine derecho, saque el pecho, mire para arriba. ¿Por qué? Porque usted tiene que poner la mirada arriba. No dice Pablo, ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de su fe. Pero hay otros que no caminan, que les enseñaron a caminar así, ¿no? Pero hay otros que se creen cucaracha. ¿Por qué? Usted es un hijo de Dios. La palabra lo dice. Mire, ¿sabe con qué relación esta estima? Dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. ¿De acuerdo a qué? A su fe. A como usted está entendiendo que está concebido en Cristo. A como usted está entendiendo que Él lo ha hecho como hijo de Dios. Eso era para despertarlos. Según la medida fe que Dios le haya dado. Los dones espirituales fueron colocados no para superioridad, fueron colocados para edificación de su pueblo, de su cuerpo. Los dones fueron dados para orden, para que usted y yo crezcamos. Y le voy a decir otra cosa, si los dones que Dios a usted le está dando no le están sirviendo para edificar en su casa y servir en su casa, recalcule. Porque tal vez o no ha entendido qué fue lo que le dio Dios, ¿sí? O no son dones de Dios. Porque uno ve esposas que se paran allá atrás. Y se paran y yo las veo con la lágrima aquí. Y dije, ¿qué te pasa, mi pastor, si así limpiara en la casa? Yo digo, wow. Veo esposos que ven sus esposas acá y las ven dirigiendo, ando con seriedad y dice, ay, pastor, si ese fuera el tono de voz de la casa. Si los dones que el Espíritu Santo está derramando no empiezan a edificar casas, hogares que se parezcan a esos dones, en la iglesia no van a fluir. Porque entonces por eso vamos a tener un liderazgo que habla unas lenguas, pero en la casa usa la lengua para todo menos para hablar, ¿sí o no? ¿Y de qué te sirve entonces tenerlos si no edificas con ellos? Por eso Pablo exhorta precisamente en caso de que es el don de lenguas, y dice, yo creo que edifica más profetizar, porque al final si nadie más entiende, pues ¿de qué sirve? Y por eso los dones tienen que edificar y tienen que ser usados para servicio. Pero quiero ser muy claro, si ese servicio no empieza en su casa, no empieza con quien tiene al lado, estás o pidiendo mal los dones, o en tu corazón no hay una medida de fe adecuada para poder pedirlos. Porque ¿de qué me sirve ser el maestro en la iglesia y no poder ser el maestro con mis hijos? ¿De qué me sirve entonces ser el ungido de Dios acá y en la casa ser un falso profeta? Wow. No, esto conectaba con algo más profundo. Cuando Dios planea entregarte dones, te está recordando que son para edificar y para servir. Pero además, punto número 2, ¿cuántos quieren dones aquí? Después de esto muchos quedaron aburridos. No, pastor, ya no quiero. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 12, versículo 4? Me devuelvo un poco. Ahora bien, hay diversos dones. ¿Hay qué?
diversos. ¿Sí? No todos van a ser iguales. Pero un mismo ¿qué? Espíritu. Con E mayúscula. Hay diversas maneras de servir. ¿De qué? De servir. Dones, servicio. Pero un mismo ¿qué? Señor. Hay diversas funciones. Servicio, funciones, dones. Pero un mismo Dios el que hace todas las cosas, ¿en quién? En todos. Es Él el que lo hace en ti. Por tanto, el mismo apóstol Pablo, ahí finalizando, 1 Corintios 12, versículo 30, dice: ustedes por su parte, ¿qué hacen entonces? ¿Qué hacemos entonces para ser equipados con esos dones del Espíritu? El apóstol Pablo exhorta y dice: anhélenlos. Mire la palabra que usa esta traducción: ambicionen, quiéranlos, deséenlos. Pero si tienes claro que son para edificar y servir. Porque si tu corazón no está en orden y íntegro para recibirlos, te pueden estripar. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu se da. Y Dios suele a veces usar algunas cosas aún sin carácter y las pone. Y uno dice: wow, qué don en la iglesia, pero qué carácter en la casa. ¿Sí? Qué don en el altar, pero qué carácter cuando es en la mesa. Pero aún así el apóstol Pablo exhorta, invita y dice: ambicionen los mejores. ¿Cuál es ese don que tú ya sabes que estás empezando a orar, que estás empezando a tener, que debes seguir preparando, que debes seguir puliendo, que debes seguir pidiéndole al Espíritu Santo? Señor, ¿esto es un don o es un talento? Porque tú puedes tener muchos talentos que no son un don del Espíritu, pero te quiero decir algo: Dios usa esos talentos para potencializar muchas veces tus dones. Te lo voy a explicar de manera coloquial. En mi vida secular, yo como profesión era ingeniero de sistemas, pero me desempeñé casi toda mi vida en el área comercial de seguros. Entonces siempre que llegaban situaciones de cambio, ascensos y todo esto, y me decían: ¿tú eres qué? Administrador, ingeniero industrial. No, ingeniero de sistemas. Entonces todos me miraban como: ¿y qué hace un ingeniero de sistemas en el área comercial? Solo en Cristo pude empezar a entender que lo que Él dispone en nuestras vidas, aún como talento, como formación, será usado después, ¿ya? Para ejercer sus dones. Entonces, ¿qué empezó a pasar en mi vida? Que como comercial, todos los comerciales eran una réplica, la mayoría. Pero yo era un comercial raro. ¿Por qué no he querido ingeniero de sistema? Entonces, lo que todos los comerciales no hacían, yo normalmente lo hacía. Claro, me faltaban otras cosas, pero esto que Dios me había regalado había potenciado lo que para otros era algo raro. No hay don, no hay talento que Dios haya puesto en ti que Dios no vaya a usar. Pero pastor, yo solo es que estudié 6 semestres en la San Marino. No importa. Esos 6 semestres Dios los va a usar. Y te voy a decir algo mejor hoy. Pastor, pero yo solo soy mamá. Y le digo: ¿le parece poquito? ¿Le parece poquito? Dios necesita que tú entiendas en tu fe, en tu identidad, que todo lo que Dios te ha dado, porque te lo ha dado Dios, Él lo va a unir, ahora que ambiciona sus dones, para llevar a edificar y servir a su cuerpo. ¿Te acuerdas de esta imagen que hemos visto proféticamente? De una iglesia con un letrero que dice Cruz Roja para entrar, ¿sí? Batallón Tierra Nueva para salir. Porque así como tú vienes quebrado, golpeado, con dones que te dijeron que eso no sirve, usted no sirve para nada, usted ya está perdido, perdida, lo dejó el bus, lo dejó el tren, el mío. Y usted de pronto entra y se da cuenta que todo eso, Dios lo está usando para pulir lo que te va a entregar ahora. Para que tu corazón esté claro que lo que Él te va a entregar ahora no puede tener una dimensión más grande ni tampoco más baja, sino que tú tienes que estar centrado en Cristo, sujeto a la cruz, para desarrollar lo que Él te va a empezar a dar. Y por eso Pablo exhorta y dice: ambicionen los mejores dones. Hay muchos. Hoy no vamos a verlos porque, como les digo, este tema es muy largo. Pero ¿cómo ambiciono yo?
¿Qué piensas tú cuando piensas en una persona ambiciosa? ¿Cómo es una persona ambiciosa? Es una persona que siempre quiere más, que no quiere perder. Pero sabe en Cristo que debería ser entonces un ambicioso. Es el que ora, es el que intercede, es el que busca, el que clama más intimidad, el que quiere más. Entonces, ¿qué hace Dios ahí? Más. Usted quiere más que entender más la palabra. Usted está entendiendo que usted quiere ser maestro, que Dios lo ha usado. Entonces, más. ¿Más qué? Más intimidad. Porque más intimidad te va a llevar a desarrollar más eso que Dios te está dando. Con esto del Espíritu Santo la cosa se ha complicado mucho para predicar. Porque siento cada que me siento a predicar que nunca es suficiente, que falta tiempo, que ya 8 o 10 horas no son suficientes. Pero no, ustedes pidan y pidan consejería. Mentira, mentira. ¿Por qué? Porque cuando usted entra con Dios en intimidad, usted siempre va a querer más. Y el problema con los dones es que cuando Dios empieza a entregarlos, si usted no empieza a usarlos y a querer más, pues sencillamente se apagan. Es como un globito. Piense que usted tiene un globito aquí pegado, inflado, pero no está amarrado. ¿Por qué? Porque los dones son para usar en libertad, no en esclavitud. Y entonces usted de pronto ve que ese globito se va desinflando. Entonces ¿usted qué hace? ¿Qué pasa? Que si usted no sigue pidiendo la llenura del Espíritu Santo, que si usted no sigue en una relación personal con Dios, que si usted no clama, que si usted no ora, que si usted no ayuna, que si usted no intercede, entonces no hay ambición. Porque el que ambiciona busca. Usted ve la ambición, el lado negativo de la ambición, y usted ve un ambicioso y usted dice, no pierde una, ole. No, ¿sabe por qué? Porque siempre quiere más. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo frente a los dones espirituales? Quieran más, pero quiéralos en oración, quiéralos en intimidad. ¿Saben por qué? Porque los dones espirituales fueron entregados a los hombres de Dios para pasar de lo natural que ellos habían vivido a lo sobrenatural del reino. Ellos iban a empezar a entender cosas que nadie entendía. Ellos iban a coger la palabra de Dios, iban a predicar un versículo, un sermón normal y se iban a convertir 3,000. ¡Wow! Y tú sigues pensando que ambicionar los dones es solo venir a que alguien me imponga las manos y yo los recibo y ya. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad de dónde está mi corazón. Pero vuelvo e insisto, aunque exhorta la palabra de que estés en cuidado, de que estés en firmeza, el apóstol Pablo dice, ambicionen los mejores dones. O sea que hay una responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque los dones nos ayudan a ensanchar la mente. Pablo dice en Romanos 12, renueven su entendimiento, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y así puedan comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Los dones espirituales ensanchan tu vida. Te dicen, ay, ¿yo era capaz de eso? Sí, y de más. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo, cuando tú eres un hijo de Dios, la promesa es que los planes de Dios son más grandes que los tuyos. O sea, hasta donde tú has llegado hoy más grande, Él puede llegar más grande. Él puede usarte más de lo que te ha usado. Ay, no, pero yo ya tengo 200 seguidores. ¿Sí o no? Ya soy famoso. Dios te quiere usar mucho más. ¿Sí? Dios te quiere usar mucho más fuera de tu casa. Dios te quiere usar mucho más en tu universidad, en tu colegio. Dios te quiere usar mucho más ahí en el campo secular donde Dios te ha colocado. Dios te quiere usar mucho más en ese campo donde todos llegan y se pudren. Ahí Dios te quiere usar para más. Pero quiere que tú tengas claro que lo que Él te está dando es para edificar y servir. Si no lo estás usando para eso, devuélvete, coge tu Biblia, toma un ayuno, retírate y recalcula. Porque lo que Él te ha dado es para edificar y servir. Por eso lo debes anhelar. Por eso debes disponer tu corazón para ensancharte. ¿Y sabe qué más hace cuando nos ensancha la mente? Nos ayudan, los dones espirituales nos ayudan a transicionar. Diga conmigo transición. Hay un grado de los niños que se llama transición, ¿sí? Y es que están pasando de un lado al otro. El ser humano,
toda la vida está transicionando. Toda la vida. Se lo voy a poner en el ejemplo del día. Son unas bebés hermosas. Yo veo a mi hijita y digo, wow. Tengo la posibilidad de verla de 20 años también y digo, wow. ¿Sí o no? Y las he visto transicionar. Pero yo las molesto, entonces les digo, mire, van a hacer transición y un día van a ser de bebé a niña, de niña a preadolescente, extraterrestre, de extraterrestre a adolescente, ¿sí? De adolescente van a pasar a ser mujer. Y si la voluntad y el propósito de Dios es ese, vas a pasar a ser esposa. Y después serás mamá. Y un día llegarás a ser suegra. ¿Es la verdad o no? Se llama transición. Y es lo único que el ser humano no quiere enfrentar. Transición, ¿sí? Nosotros lo vivimos en Kisland, vamos a pasar los niños de salón y tenemos que hacer un proceso. ¿Por qué? Porque no quieren pasar, hay temores, hay miedos. Los dones espirituales te equipan para pasar a seguir edificando y a seguir sirviendo. Ensanchan tu mente para que la iglesia pueda seguir creciendo. Juan muy bien lo decía, el reino de los cielos sigue avanzando. Está en un presente perfecto, ¿por qué? Porque hoy sigue avanzando. Y es lo que muchas veces le digo a mis líderes, ay no, pastor, yo estoy como cansado. El reino sigue avanzando. Con usted o sin mí, esto sigue avanzando. Yo un día dije un grupito de oración y esto ha avanzado. Y a veces quiero como bajarme del bus, pero se me dice, para adentro. ¿Por qué? Porque Él sigue avanzando. Pero si tú te decides hoy a entender para qué son los dones que Él te está dando, a entender para qué te ha llamado a esta tierra nueva, a entender para qué te está colocando con quien te está colocando al lado, te vas a dar cuenta que lo que Él ha derramado para ti es poderoso. Y aquellos que lo anhelan fervientemente, que lo ambicionan, entonces pasarán de lo natural a lo sobrenatural. ¿Sabes una cosa? Ahora que estamos leyendo en Experiencia Bíblica en Comunidad los profetas, ¿sabes de qué nos hemos dado cuenta? Que el remanente del pueblo de Dios siempre, 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 durante toda la historia de la Biblia, es un remanente que estaba firme en lo natural, pero que vio siempre lo sobrenatural. Porque cuando los reinos caían, cuando muchas cosas se destrozaban, el remanente del pueblo de Dios ahí estaba. Le llovía el maná, llegaba la provisión. Y por eso hemos dicho que ese remanente que se mueve en principios, que aprende a ensancharse con los dones espirituales, entonces se mantiene firme. ¿Quién tiene carro aquí? ¿Algunos sí? Sí, porque eso está lleno allá. ¿Quién tanqueó esta semana? Mira, es que o sea, con la lágrima aquí, ¿cierto? Es que nada más no mencionan el nombre de bajada. ¿Duro, sí o no? Y la pregunta es, ¿usted y yo dependemos de eso? Usted y yo dependemos de Dios. Y cuando usted y yo dependemos de Dios, vivimos por principios y no por emociones. Entonces el remanente santo del pueblo de Dios sabe que no se endeuda. Y sabe que esta temporada es una temporada de sagacidad espiritual. ¿Para qué? Para depender de Dios. Para no meterse donde no lo ha llamado. Y para eso recibe dones espirituales. Para ayudar a edificar. No hay curso que tenga más valor hoy en la iglesia que el de paz financiera. ¿Por qué? Porque un remanente que sabe administrar las finanzas, estas crisis, pasan los vientos, pasan las olas, ¿sí? Pero ese remanente permanece. ¿Por qué? ¿Quién lo sostiene? Los principios, la palabra, el Espíritu Santo lo va llenando. ¿Para qué más está equipándonos Dios con su presencia y dándonos dones espirituales? Por y para amar. Escúcheme esto. Primero, para edificar y servir. Segundo, para anhelarlos. Pero tercero, para amar. Hay algo que me encanta de Experiencia Bíblica en Comunidad, y es que rompemos el paradigma de los versículos y los capítulos. Y al leer la palabra continuamente nos damos cuenta que el versículo 31 de Primera de Corintios 12 no es el versículo 30, no es el final de un párrafo, sino el comienzo del otro, ¿sí? Es decir, Primera de Corintios 13 no comienza en 13:1, sino en 12:31, ¿ya? ¿Cómo lo entiendes? Haga Experiencia Bíblica en Comunidad y se va a dar cuenta que el texto original estaba escrito era de esta manera. Pero me sorprende sobremanera que después de que el apóstol Pablo exhorta todo esto, ¿sí? Exhorta a la iglesia,
acerca de los dones les dice, sí, ambiciónelos, sepan que son para edificar, para servir, pero por encima de esos dones hay un camino más excelente. Eso dice la palabra de Dios. El 12:31 dice, ahora, ya que les expliqué cómo debe estar su corazón, para qué son los dones y algún tipo de los que hay, les voy a mostrar un camino más excelente. Es decir, los dones son buenos, pero es más excelente que el amor. ¿Quién es la muestra de amor más grande que puede ver? Jesucristo. Porque Jesucristo, aún teniendo toda la plenitud de Dios, se humilló hasta lo sumo. Se hizo hombre y aún con todo el poder fue hasta la cruz. ¿Por qué? Por amor. Y entonces el apóstol Pablo dice que por encima de esos dones, ninguno de ellos sirve para nada si no hay amor. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que se había vuelto estatus, se había vuelto nivel, se había vuelto sorprendente. Y entonces el patriarca de la época salía y ministraba y la gente, no sé qué pasaba con la gente, no dice, pero él salía así. Y por eso me encanta esto de que tú lo vivas ahí. Yo creo que tú lo puedes vivir ahí. El Espíritu inquietará cuando se necesite orar por enfermos, porque eso es lo que dice la palabra. Vayan y unjan a los enfermos, ¿sí? Pero tú no necesitas siquiera moverte. Ahí Dios lo hace. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo dice esto, dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Cuál? El amor. Y ahí sigue diciendo en el versículo 1, recuerda, esto es un párrafo, no es un versículo partido. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿De qué te sirve hablar en lenguas? Si a la hora de la ira tú no puedes controlar tu lengua, porque el amor no está allí. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero llenar esta iglesia de dones espirituales, pero quiero que tengan el corazón en el lugar adecuado. Porque sin amor, los dones espirituales son pura huya. Y te lo dije ahora, ni en la erudición teológica que apague el espíritu, ni en la herejía que vuelva al mover del espíritu un sensacionalismo, sino en la necesidad absoluta que tenemos de ser llenados de su presencia para edificar, servir y que el reino siga avanzando. Y eso dice el apóstol Pablo acá. Sigue diciendo entonces en el versículo 2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. ¿Qué? Nada. Wow. O sea que pueden existir iglesias, pueden existir movimientos llenos de conocimiento, pero sin amor no son nada. ¿Sabes algo? Uno ve ahora movimientos con mucho conocimiento, pero con tanta falta de amor. Yo entiendo que a veces hay cosas que es difícil amar porque hay que aborrecerlas. Pero esto es lo que el apóstol Pablo predica en un contexto más pesado que creo que el que tú y yo estamos viviendo. Y él está diciendo, estos dones los van a recibir de su parte, pero los van a tener que usar con amor. Sigue diciendo acá, si reparto entre los pobres, si tenemos una gran obra social, si hacemos de todo, pero no tenemos amor, no pasa nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Dios quiere equipar a su iglesia y llenarla de su presencia. Dios quiere equipar a su iglesia y llenarla de su Espíritu Santo, llenarla de su palabra. Pero sin amor
sin amor no podemos continuar. Porque eso fue lo que Él hizo perfectamente en la cruz. La muestra de amor más grande. Entregó todo lo que Él tenía. Su Hijo unigénito, único. Hay mamás aquí. Solo una mamá sabe qué es entregarlo. Mire, es tanto así que si el padre o el esposo o la esposa mueren, se le llama viudo o viuda. ¿Sí? Si el papá o la mamá fallecen, se llama huérfano. Pero si el hijo fallece, no tiene nombre. Porque solo lo entiende el Padre. Dios. Solo Dios puede entender ese dolor. Pero Dios te va a equipar a ti, te va a llenar de dones especiales, de capacidades especiales en el espíritu, de cosas que tú no creías que podías ser. Pastor, ¿yo qué voy a poder ser un buen esposo? Créeme, los dones espirituales son dados también para eso. Tenían que ver con que fueras capaz de administrar con carácter tu ira, tu tristeza, tu dolor. Para eso también son los dones espirituales. Para ser mejor papá, para ser mejor mamá, para ser mejor pastor, para ser mejor amigo, para ser mejor hijo. ¿Sabes qué dice Pablo a los Efesios? Y lo veíamos hace 8 días, pero hoy quiero iluminarlo en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice Efesios 4:16. El que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen. Al cumplir con su función específica, con el don y los dones que Dios te ha dado, tú ayudas. Pero pastor, yo no tengo una profesión. Te estoy diciendo que Dios te está equipando y te está dando lo que te dio para ser de ayuda para mí. ¿Y acaso la historia no nos muestra cómo grandes eruditos de la palabra de Dios fueron evangelizados por hombres al parecer muy limitados? ¿Acaso este Pablo que está instruyendo sobre los dones espirituales no fue instruido por un hombre llamado Ananías, que en conocimiento no le daba en los tobillos a Pablo? ¿Quién lo hizo? Dios. Solo el Espíritu Santo puede darte la capacidad de humillarte para recibir de quien tú no crees que puedes recibir. Solo el Espíritu Santo puede venir a hacerte someter a autoridades imperfectas, pero que intentan hacer la voluntad de Dios. Y que cuando tú te sometes a ella, recibes entonces de lo que Él tiene para ti. Porque cuando es dado en amor, dice este mismo Pablo en Efesios, creceremos en todo, hasta ser como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En esta traducción termina diciéndolo así: y entonces todo el cuerpo, ¿qué? Crece. Si los dones se edifican, sirven, usted los ambiciona, se pone en su lugar y los usa para amar, el cuerpo crece. Y esto fue lo que me encantó de esta versión. Dice, y está sano. Los dones espirituales son dados en un lugar para sanar. No pueden ser dados para destruir. Si están destruyendo, si los dones del Espíritu están destruyendo, yo quiero decirte, o no son dones del Espíritu, son falsos, o tú estás con un corazón equivocado. Porque es posible que tú los estés usando mal. Pero la palabra dice acá que los dones espirituales hacen crecer y hacen sanidad. Muchas veces bajo el letrero de la sana doctrina, muchos hemos sido rotos. Y yo te quiero recordar esto que hemos aprendido en Tierra Nueva. Si la sana doctrina no sana, no es sana. Porque si es sana doctrina, sana.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano. ¿Y qué? Y lleno de amor. O sea que por encima de lo que Dios va a entregar como capacidades espirituales para ti, para tu etapa de vida. Porque tú te preguntarías, ay pastor, pero yo estoy soltero y eso a mí cómo me aplica. Pues cabezón, todo. Usted está en el mejor momento, ¿no ve lo que dice Pablo? Que quede así. Míreme, míreme. Pero bueno, si quiere cásese, yo lo caso también. Pero en el lugar que estás, en la posición que estás, es el mejor momento para que ambiciones los dones espirituales y empieces a fluir para avanzar, para crecer, para sanar, para ser restaurado, para ser como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Amén.